columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. ¿Ven? Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos hilos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Hoy nosotros vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. En estos versículos nosotros podemos dar cuenta de cómo es la palabra de Dios. Ya empieza hablando, ¿no?, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Esa es la palabra del Señor. Si nosotros, hermanos, paramos un momento y meditamos un poco, antes de conocer a Dios, antes de conocer su palabra, nosotros creíamos que estábamos viviendo una vida normal, ¿no?, una vida digna. Yo mismo creía que yo estaba viviendo bien, no estaba haciendo mal a las personas, no estaba haciendo daño a nadie, no estaba haciendo daño a mí mismo. Todas las cosas que yo hacía estaban bien justificadas. Yo creía que estaban bien justificadas por mí mismo, porque yo creía que las cosas que yo hacía no tenían nada de malo. Así era mi vida. Yo no conocía a Dios, no conocía su palabra, y todas las cosas que yo hacía yo podría justificarlas. Yo podría decir, no, yo hago estas cosas por estos motivos. En mi punto de vista, todas las cosas que yo hacía, yo podría justificar de alguna manera. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y ya empezamos a estudiar la palabra del Señor, y luego la palabra nos empieza a hablar cosas como la mentira es pecado, ¿no? La fornicación es pecado. Ya nos empieza a hablar de pecado, de cosas que no está bien, no a nuestros ojos, a los ojos de Dios. No, a nuestros ojos estas cosas estaban bien porque nosotros vivíamos mentíamos antes. Incluso hasta después de conocer al Señor, muchas personas lo hacen. Pero antes nosotros hablábamos mentira y justificaban nuestra mentira. Claro, nosotros no conocíamos a Dios, ¿verdad? Nosotros podríamos andar en fornicación y decir, no pasa nada, no tiene nada que ver. Eso no es un pecado. Aunque personas nos estuvieran hablando que sí era un pecado, nosotros estaríamos diciendo, no, tú no sabes. Esto no es pecado. Pecado es matar, pecado es robar, pecado es hacer estas cosas que a nuestros ojos sí parecía como más fuertes. Pero cosas como mentir, fornicar, hablar mal de los demás, esas cosas no estaban mal a nuestros ojos. Pero cuando nosotros miramos la palabra, y yo he podido entender este pasaje, porque me enseña una cosa, dice que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos, hasta el alma, el espíritu, entra. Y cuando yo he visto esta palabra, este pasaje, me he dado cuenta de una cosa: esta palabra de Dios, la verdad de Dios, que es viva, la palabra viva y eficaz,
cuando entra en nosotros, nosotros descubrimos quién somos. Descubrimos cómo somos de verdad. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Porque ya no es lo que nosotros creemos. Ahora es la voluntad de un Dios santo. Y cuando miro la voluntad de Dios, y Dios tiene sus mandamientos, ¿no? Sus ordenanzas para nosotros. Su voluntad para nosotros, dice que es buena, agradable y perfecta. Que quiere que nos enseñe cómo nosotros debemos andar, que debemos andar en santidad. Y yo miro y digo, ay, que antes andaba en fornicación, entonces no estaba en santidad, ya me doy cuenta de que estaba en pecado delante del Señor. Aunque delante de las personas decía que no pasa nada. Pero delante de Dios no hay manera de decir, no, Señor, no pasa nada. Porque aquí está escrito, y esta palabra dice que entra, penetra, es poderosa, pero es palabra de Dios. Nos enseña. Esta palabra entra en nosotros de tal manera que nos enseña cómo somos de malos. Esta palabra abre nuestros ojos. Esta palabra, hermanos, cuando llegó en mi vida, entró en mi corazón, que tenía un corazón duro, pero que no era suficiente para resistir a la palabra del Señor, a su poder. No era suficiente para resistir a Dios, porque no hay nada que resiste a su voluntad. Pero cuando entró en mí, no hubo manera de justificarme delante de Dios ni delante de nadie. Antes me justificaba delante de las personas y me ponía ahí diciendo, no, estoy bien. Yo estoy bien. Aunque mi madre me decía, si no está casado, está en fornicación. Yo decía, no pasa nada, eso no existe. No es así las cosas. Claro, yo no conocía a Dios, pero tenía una persona que me estaba hablando y yo me justificaba. Y dije, no, eso era antes. Ahora no es así las cosas. Vivir juntos como pareja no pasa nada. No es un pecado, no está mal. Pero cuando la palabra llegó, ya no tenía cómo justificar ni delante de mi madre, delante de nadie, ni delante de Dios, mucho menos. Porque ahora es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para nosotros es verdad. Si yo tengo a Dios y su palabra como palabra verdad, palabra de fidelidad, yo miro esta palabra y sé quién soy. Yo sé que esta palabra va a entrar en mí y va a discernir mis pensamientos, mis actitudes, cómo estoy viviendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando. Si estoy pensando algo que es bueno, si estoy pensando algo que desagrada al Señor, si estoy con malos pensamientos, si estoy con malos deseos, si la voluntad de mi corazón es de una manera o si es de otra, esta palabra me escudriña todo mi ser. No solamente lo que yo hago, las cosas que nosotros hacemos también nos enseña que está bien y que está mal. Pero también las cosas, hermanos, que nosotros pensamos, los deseos de nuestros corazones, nuestros pensamientos. No hay cómo ocultarse, no hay cómo decir, no es así, porque es así. Esta palabra me está enseñando una cosa, llega en mi vida y me escudriña mi vida. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. Palabra eficaz. No es una palabra que llega a los oídos solamente. No está solamente en nuestros oídos. Ella va más profundo de lo que nosotros creemos. Entra, nosotros escuchamos y esta palabra muchas veces queda dando vueltas en nuestra mente. Muchas veces vamos a acostarnos y está por ahí dando vueltas la palabra del Señor. Cosas, hermanos, que muchos se darán cuenta, los que leen sus Biblias. Si has leído la Biblia y en algún momento viene un pasaje que ni siquiera sabe dónde está, pero viene en sus mentes. Es viva, es eficaz. Y has leído, esta palabra está ahí y en algún momento surge en nuestra mente. Está ahí. Y en nuestras casas empieza a venir, empieza a rondar por nuestra mente. Eso no queda solamente ahí y va descendiendo en nuestros corazones. Si es algo que nosotros hemos fallado, está ahí.
Hablar mal de los demás está mal. Está mal. Y uno empieza a recordar las cosas. Uno empieza a pensar y a meditar y descubre quién eres, y descubre que has fallado, y descubre que has pecado contra Dios, contra los hermanos, contra la iglesia. Y va descubriendo estas cosas porque esta palabra entra en nuestros corazones y hace la obra de Dios. Porque esa es la obra del Señor. El Espíritu Santo dice que viene para convencer al hombre de sus pecados. Nos convence. Y por algún tiempo, cuando era un nuevo creyente, yo creía que esta palabra no era para nosotros, para enseñar a nosotros. Yo creía que esta palabra significaba que el Señor nos conocía. Pero claro que es cierto, el Señor nos conoce, sabe quién somos. Pero esta palabra sirve para nosotros saber quién somos nosotros. Que hay una palabra de parte de Dios que entra en los corazones y dice, esto es pecado. Porque penetra, porque no queda fuera, superficial, está dentro de nosotros, está ahí. Nos enseña también, hermanos, que, como dice en el versículo 12, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Nos enseña una cosa que antes yo no sabía ni siquiera que tenía espíritu. Pero nosotros lo tenemos. Ahí también penetra hasta el espíritu del hombre. Y nos enseña una cosa, que nosotros pertenecemos al Señor. Por mucho tiempo de mi vida yo creía que no pertenecía a nadie. Yo creía que un día me iba a morir y ya está. Y que no existía nada más. Pero cuando llegó la palabra, esta palabra entró tan profundo en mí, que llegó hasta el espíritu. Y me ha dado también discernimiento. No solamente de los fallos, no solamente de las cosas que hacía, de mis pensamientos, de la voluntad de mi corazón, pero me ha enseñado también una cosa. Tengo un espíritu, pertenezco a Dios. Tengo un Padre. Y esta palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos escudriña y nos presenta así delante de Dios como no tengo nada, no tengo cómo negarme mi maldad. No tengo cómo llegar delante de Dios y decir, no soy así, como nosotros hacemos en nuestras casas muchas veces. Que nuestras esposas nos están diciendo una cosa o los esposos están hablando unas cosas a las esposas y uno dice, yo no soy así. Claro, el esposo y la esposa no pueden discernir sus pensamientos, nuestros pensamientos. Quizás nosotros podemos intentar convencer a ellos, pero delante de Dios nosotros no podemos llegar así. Delante de Dios uno llega como humillado. Así soy. Aquí dice que soy malo, así soy. Y delante de Dios hubo un día que tuvo que llegar así. Como que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas delante del Señor están descubiertas. Y es así que nosotros llegamos delante del Señor. No hay cómo ocultar nada de Dios. No hay cómo. No hay manera. Podemos ocultar delante de nuestras esposas. Hemos tenido un mal día. Podemos llegar y disfrazar. Y poner una sonrisa en la cara. Estamos enfadados. Podemos intentar disfrazar de alguna manera. Hemos fallado, hemos pecado. Podemos encubrir nuestros pecados de alguna manera por un tiempo. O quizá como personas lo hacen por muchos años. Como muchos dicen, lleva el pecado hasta la tumba. Pero delante de Dios no hay manera. Delante de Dios nosotros estamos como desnudos, no hay cómo ocultar nada del Señor. ¿Y sabe lo que nosotros tenemos que poner atención un momento? Todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Ese es el problema, que nosotros podemos ocultar las cosas de los demás, pero delante de Dios nosotros no podemos ocultar nada. Y es delante de Él que nosotros tenemos que dar cuenta un día.
Un día nosotros no podemos, hermanos, olvidar que vamos a estar delante de Él. Cada uno de nosotros. Llegará un día que nosotros vamos a estar cara a cara con Él, delante de Él. Este día nosotros nos vamos a dar cuenta de una cosa, que es en vano intentar engañar a Dios. Porque Él conoce, como el salmista dice, conoce mi sentar, mi levantar, cuando se acuesta, conoce los pensamientos, conoce las palabras antes que salga de nuestra boca. Él ya conoce. Y nosotros debemos ya, hermanos, dejar de llegar delante de Dios con hipocresía. Llegar delante de Dios como disfrazando nuestros fallos. Llegar delante de Dios y decir, Señor, ha pasado esto. Como intentar engañar a Dios, diciendo, no tenía la culpa, pero pasó. Como muchas veces se hace. Como nosotros hacíamos antes, ¿no? En nuestras casas. Cuando fallábamos, cuando hacíamos algo indebido, llegábamos en nuestras casas e intentábamos engañar a nuestros padres, pero si no engañábamos ni a nuestros padres, porque cuando llegaba así con este cuento ya sabía que era una mentira. Si no engañaba ni ellos, ¿cómo vamos a engañar al Señor? Y delante de Dios, hermanos, debemos llegar así, como Señor, delante de ti no puedo ocultar nada. Su palabra ya me ha enseñado que he fallado. Porque ya me has escudriñado mi corazón, los pensamientos. Ya está aquí enseñándome que he fallado, que he pecado, que he actuado de una mala manera. Y aquí estoy delante de ti. De esta manera, hermanos, debemos llegar delante del Señor. Porque su palabra dice que es viva y es eficaz y viene y entra en los corazones. No hay corazón duro para ella. Llega y discierne los pensamientos. Discierne, nos enseña. Estamos pensando, solamente pensando. Dios sabe. Y nos enseña que nuestros pensamientos muchas veces son malos. Que nuestros pensamientos muchas veces desagrada al Señor. Que nuestros pensamientos muchas veces nos aparta nuestra comunión que tenemos con Dios por los pensamientos. Porque muchas veces uno cree, es un pensamiento, no pasa nada. Sí, los pensamientos, hermanos, nos puede apartar la comunión que nosotros tenemos con Dios. Pues quédate pensando en cosas indebidas, a ver cómo va su vida espiritual. Quédate pensando y creyendo mientras no hago nada, pues quédate así. Ya verás cómo su vida espiritual se va enfriando a cada día. A cada día más va a perder la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no están en buscar a Dios. Porque estos pensamientos muchas veces están para deleite de la carne. Deleite de la carne. Deseo del corazón. Nosotros debemos vigilar nuestras vidas. No solamente lo que hacemos, pero lo que pensamos. Nosotros debemos saber qué hay en nuestros corazones. Y la palabra nos enseña. Porque esta palabra entra en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Es poderosa. Es poderosa y entra, llega, penetra, escudriña. Escudriña hasta lo más profundo del hombre. Y nos enseña, nos convence. Convence al hombre de sus pecados, de sus maldades, de sus iniquidades. Nos convence que nosotros somos pecadores, que somos malos. Convence al hombre. La palabra penetra, hermanos. Penetra y delante de Él estamos como desnudos. No hay cómo disfrazar. Y es delante de Él que vamos a dar cuenta de todas las cosas que nosotros hacemos. Y pensamos, y deseamos, y buscamos. Hay que tener cuidado. Nosotros ya sabemos cómo es la palabra de Dios. Ya sabemos cómo es la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 4.
Ahora vamos a leer algunos versículos. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Amén. Dice así: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos visto que la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser. Pero Jesús también está diciendo algo muy importante de la palabra de Dios: que no solo de pan vivirá el hombre, que nosotros no debemos estar preocupados solo con la alimentación física, que nosotros también debemos buscar la alimentación espiritual de toda la palabra, como dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que sale de la boca de Dios ya hemos visto que es viva y eficaz, y es lo que nos hace vivir, lo que nos da vida, la palabra de Dios. Nosotros miramos y podemos nos alimentar de ella. Nosotros, como cuando leemos nuestras Biblias, nos alimentamos espiritualmente. Leemos la Biblia y nos fortalecemos. Mucho más, hermanos, que cualquier otra cosa. Podemos fortalecer nuestro cuerpo comiendo los alimentos que estamos acostumbrados. Pero si queremos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, estar bien espiritualmente, debemos alimentar de la palabra de Dios. Esta palabra nos va a traer vida. Esta palabra nos va a mantener de pie. Esta palabra nos va a dar confianza. Es la palabra del Señor. Porque nunca he visto una persona que medita en la palabra, que escudriña la palabra, que está leyendo la palabra, que caiga fácilmente. Porque estás en la palabra de Dios. Su confianza está ahí. Constantemente, hermano, está mirando la palabra. Puede decir: no puedo hacer estas cosas. Si miramos la Biblia, nos enseña que todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas convienen. Y si una persona está leyendo su Biblia, va aprendiendo, se va fortaleciendo, va poniendo su esperanza en el Señor. Es como estar alimentando su espíritu. Es lo que Jesús está hablando. El Señor Jesús está hablando. Porque Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, ahí en este monte. Dice que no comió y ni bebió, estaba en la presencia de Dios. La presencia del Señor era alimento para él. No hubo necesidad de alimentarse. Estaba en la presencia del Señor. Y es lo que nosotros debemos buscar. No buscar a Dios, porque busco al Señor y no hace falta que coma más. No es esto que quiere decir. No, busco al Señor y el Señor me fortalece día tras día. Porque hay personas que viven cayendo, viven tropezando, viven pecando. Es falta de comunión con el Señor. Porque es imposible, hermanos, que una persona que tenga comunión con Dios, que esté leyendo, escudriñando su palabra, se alimentando de ella, viva cayendo, pecando constantemente. Hace las personas que están débiles. Hace las personas que están sin orar, sin buscar al Señor, sin alimentarse de la palabra. Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es de cualquier palabra. Es de la palabra que sale de la boca de Dios. No es de la palabra que nos enseña cualquier persona. No es de los consejos de los demás. No es de estas cosas. Está hablando palabra, pero que sale de la boca de Dios. Y si queremos palabra verdadera que salga de la boca de Dios, debemos buscar aquí. Aquí está su palabra. Aquí está, y todos nosotros la tenemos en nuestras casas. Todos la tenemos en nuestras casas. Todos podemos tenerla en nuestro móvil. Todos nosotros podemos tenerla a cualquier momento de nuestro día. ¿Sabía esto? Claro que sabemos. Pero si pregunto cuántos tienen en sus casas pero no hace caso, a un montón de gente
¿Cuánto tiene en el móvil pero solo utiliza para, en el día de culto lo miro? ¿Cuántos lo tiene pero ni siquiera hace caso? Está muriendo espiritualmente y no se alimenta de la palabra de Dios. Hay personas así, que tienen el alimento aquí. Y es solo leerlo. Leerlo. Porque Jesús lo está diciendo. Y no miente. No miente. Está diciendo, no es solo de pan. No esté preocupado solamente con esta comida. Hay otra. De la palabra de Dios también. Lo que nos está enseñando. De la palabra del Señor también nosotros debemos alimentar. Y no en un día o otro. Y no cuando leemos la Biblia en la iglesia solamente. Pero en nuestras casas también. Es más, es donde más nosotros debemos leer en nuestras casas y no lo hacemos. Donde más debemos meditar y nos alimentar es en nuestras casas, porque no esperemos que lo vamos a hacer en la iglesia. En la iglesia nosotros vamos a leer algunos versículos y se va a hablar y se va a enseñar algo de ella, pero es en nuestras casas que nosotros nos vamos a alimentar de ella. Es en nuestras casas que nosotros vamos a abrir nuestras Biblias y leer esta palabra. Es en nuestras casas. Así nosotros llegaremos en las iglesias fortalecidos, llenos de palabra de Dios. Es alimento para nosotros. Lo dijo Jesús. Lo está hablando Jesús. Pero la gente sabe lo que mira. Mira la necesidad física. Este es el error de muchas personas. Solo están mirando la necesidad física. Tiene hambre, tiene que alimentarse. El Espíritu está ahí clamando y no lo alimenta con palabra, no alimenta con oración, no alimenta alabando al Señor. Están preocupados con la alimentación física y nosotros debemos alimentar nuestros espíritus. Alimentar nuestros espíritus. Y Jesús nos está enseñando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está hablando esto ¿a quién? A Satanás. A Satanás que le está tentando. Satanás está tentando a Jesús porque tenía hambre. Sé que después de ayunar en el desierto, después de 40 días, tenía hambre Jesús. Jesús tenía hambre. Pero Jesús estaba al revés de nosotros. Jesús tenía hambre, una hambre física del cuerpo, pero Él no tenía el hambre espiritual porque Él estaba alimentado espiritualmente. Jesús no fue al desierto así. Jesús fue al desierto, pero Jesús dice que siempre, constantemente estaba apartándose de sus discípulos a orar. A cada día, a cada pasaje que nosotros podemos mirar, Jesús se apartaba a orar. Jesús enseñaba a la multitud. Jesús se apartaba a orar. Jesús estaba buscando a Dios. Siempre, siempre Jesús buscaba a su Padre. Y no era un momento, dice que pasaba la noche buscando. Pasaba la noche buscando a su Padre, fortaleciendo en su Padre. Y nosotros, hermanos, nosotros no somos Jesús. Jesús pasaba mucho tiempo buscando a Dios. Y nosotros creemos que con pocos minutos es suficiente. Jesús, para resistir a Satanás, tuvo que estar en la presencia de Dios. Y nosotros queremos resistir a Satanás pasando poco tiempo. ¿Cómo es posible esto? No, paso aquí 10 minutos a la semana. O cuando voy a la iglesia, oramos un poco antes de la palabra. Y ya está. Y ya cree que está fuerte espiritualmente. Cuando viene Satanás, cuando vienen las tentaciones, no aguenta. Cae.
Pero Jesús estaba siendo tentado por Satanás. Satanás se acerca a Jesús y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y aliméntate. Y Jesús le mira y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía convicción de lo que estaba haciendo. Y nosotros, hermanos, debemos tener estas convicciones. Saber una cosa, no es solo de pan que nosotros vivimos. No es solo de pan que vivimos. También vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si queremos vivir una vida digna, debemos buscar esta palabra. Debemos nos alimentar de esta palabra. Debemos buscar en el Señor. Buscar en su palabra, buscar a Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. La palabra de Dios es viva, es eficaz, también es alimento para nosotros, para nuestra alma sedienta, para nuestro espíritu. Es alimento para nosotros. Nosotros no debemos olvidar esto, que la palabra de Dios nos va a fortalecer, que la palabra de Dios nos va a ayudar, que la palabra de Dios nos va a sostener, que la palabra de Dios está ahí para nosotros. Y nosotros no debemos escudriñar esta palabra, pasar más tiempo leyendo nuestras Biblias. No podemos olvidar de ella. No podemos ser como muchos, como otras iglesias lo hacen, que tienen sus Biblias ahí, pero están abiertas en sus casas, pero no la leen. Y al final esto ha llegado también a las iglesias evangélicas, que las personas tienen no una Biblia, tiene varias Biblias. No es porque no tiene muchas. Tiene una en la habitación, tiene otras en el salón, tiene por ahí, las estanterías también tiene muchas. Hoy nosotros tenemos muchas Biblias en nuestras casas. Pero hermanos, ojalá tuviéramos una sola, pero que esta sí escudriñásemos de verdad. Porque ¿de qué vale tener muchas? ¿De qué vale? ¿De qué vale tener 10 Biblias en casa? ¿De qué vale tener las estanterías llenas de libros en nuestras casas? ¿De qué nos vale si nosotros no nos alimentamos? No tiene ningún sentido. Y la palabra nos está enseñando, Jesús nos está enseñando, hablando con Satanás. Jesús está hablando, mira Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Tú estás equivocado. Pero nosotros estamos creyendo lo mismo que Satanás quería hacer Jesús creer. Que nuestras preocupaciones tenían que ser la alimentación física y que la alimentación espiritual no tiene nada que ver. Muchos creyentes están creyendo esto, que no tiene nada que ver, que no pasa nada si no ora, que no pasa nada si no lee su Biblia, que no pasa nada. Pero aquí Jesús está diciendo, es alimento para nosotros. Aquí Jesús está diciendo a Satanás que la palabra de Dios también es alimento y nosotros también viviremos por ella, por su palabra. Y que nosotros debemos valorar más esta palabra. Y es lo que nosotros debemos hacer. Empezar a hacer en nuestras casas. Valorar más la palabra de Dios. Porque ¿sabe lo que pasa? Que nosotros perdemos mucho tiempo en nuestras casas. Perdemos demasiado tiempo en nuestras casas. Cuando llegamos en nuestras casas parece que se acabó. Hay fuerzas para trabajar, hay fuerzas para despertar temprano, hay fuerzas para salir e ir a la iglesia, hay fuerzas para ir a visitar otras iglesias, hay fuerzas para viajar, hay fuerzas para todo. Pero cuando llegamos en nuestras casas no hay fuerzas para leer la Biblia, no hay disposición para ella. Se ha perdido. Nosotros debemos volver a la palabra de Dios.
Porque es alimento para nosotros y nosotros lo necesitamos. Porque nosotros no necesitamos tener el alimento físico para estar de pie, para venir a la iglesia solamente. Pero necesitamos el alimento espiritual, la palabra de Dios, para estar de pie delante de este mundo. Si queremos resistir a este mundo, a las tentaciones que hay en este mundo, a los ataques de Satanás, nosotros debemos estar alimentados de la palabra de Dios. Si no, no será posible. Vamos a estar constantemente cayendo, pecando, desagradando al Señor, viviendo una vida espiritual, hermano, mediocre. Esta será la vida espiritual del hombre que no escudriña la palabra, que no busca la palabra, que no la lee constantemente, que no se alimenta de ella. Esta será la vida espiritual, cayendo, pecando, desagradando a Dios, buscando sus propios deleites, haciendo su propia voluntad, pecando y justificándose. Porque es lo que hacen las personas. Peca, hace las cosas malas y luego se justifica. Pero hermanos, si nosotros vamos a empezar a justificar a nuestros errores, nosotros vamos a empezar a justificar todos nuestros errores, ¿y Cristo qué hacemos? Con el sacrificio de Cristo por causa de nuestros pecados. Si yo fallo y digo, es por esto, vale, justificado. Yo peco y digo, es por esto, justificado. Si estoy fallando y estoy me autojustificando, ¿y qué hacemos con el sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo vino, ¿por qué? Porque nosotros no podemos nos justificar delante de Dios. Si yo tengo justificativa para todo, significa una cosa: yo no necesito a Cristo. No me hace falta. Porque yo puedo llegar delante de Dios y decir, mira, Señor, he hablado mal de este hermano, pero él lo ha merecido. Mira, Señor, he pecado, he caído en fornicación, pero por esto. He adulterado, he traicionado a mi esposa, pero mira, por esto, porque hace esto en casa. Mira, Señor, y vamos a estar así delante de Dios. Y Dios nos va a decir, con lo que hemos leído antes en Hebreos, que vamos a tener que dar cuenta, ¿no? A Él, que un día vamos a tener que dar cuenta a este Dios. Y Él va a decir, no eras tú que te justificaba, es por la sangre de Cristo. Nosotros debemos parar de justificar nuestros errores. Debemos ya parar. Debemos parar de nos autojustificar, porque no hay justificación válida para el Señor delante de Dios. Hemos pecado, ya está. Merecimos condenación, pero Cristo está ahí. El sacrificio de Cristo está ahí. La sangre de Cristo me lava, me limpia. Es Cristo que me conduce. Es Cristo en nuestras vidas. Pero debemos estar fortalecidos, alimentados en esta palabra. Amén. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago aún está en nosotros, ¿no? En nuestros corazones. Hemos terminado hace poco tiempo. Santiago está presente en nuestras vidas. Nosotros sabemos bien lo que quiere decir Santiago a nosotros, ¿verdad? Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Sabe lo que nosotros conocemos lo que es la palabra del Señor, verdad? La palabra de Dios en nuestras vidas. Sabemos que es alimento para nosotros. Santiago nos está enseñando una cosa muy importante, por lo cual, desechando toda inmundicia, todo resto de malicia, recibir con humildad. Ahora lo que nosotros debemos hacer con la palabra del Señor, esta que nos escudriña, que discierne nuestros pensamientos, que penetra, ¿no?, en nosotros, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? No rechazarla. No, debemos recibir la palabra de Dios con humildad.
Y es eso el difícil para muchas personas. Es difícil llegar delante de la palabra y esta palabra decir, eres adúltero. Y tener humildad para decir, es verdad. Es lo que está diciendo Santiago. Llegar delante de la palabra de Dios o delante de una predicación y decir, si estás viviendo en pareja sin casarse, es un fornicario. Es difícil recibir con humildad. Es difícil. Pero para recibir con humildad esta palabra, que es una palabra cualquiera, lo que está diciendo Santiago, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. No es palabra cualquiera, palabra poderosa. Es una palabra poderosa, pero antes dice que se tiene que desechar toda inmundicia y resto de malicia. Entonces cuando uno dice, es un fornicario, ¿qué tiene que hacer? Recibir con humildad, desechar la inmundicia, desechar el pecado, desechar el chisme, desechar el adulterio. ¿Por qué? Porque es inmundicia. Es malo. Es malicia. Desechar esto, desechar el pecado y recibir esta palabra con humildad. Y decir, así es. Si la palabra me enseña que vivir juntos es fornicación, así lo es. Yo voy a desechar esto, que es un pecado delante de Dios, y voy a recibir esta palabra en humildad. Porque debemos entender esto. Esta palabra es poderosa. Es poderosa para salvar nuestras almas. Y la palabra nos enseña, hermanos. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos hace sentir dolor. Duele muchas veces. La palabra de Dios nos hace sentir así. Porque duele. Porque nos afronta. Porque dice quién somos. Porque dice que somos maliciosos. Dice que somos malos. Dice que somos pecadores. Dice que somos ladrones. Dice que somos fornicarios. Dice que somos adúlteros. Y no son palabras bonitas de escuchar. Pero es la palabra de Dios. Y es Dios que nos está hablando. Entonces, delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estamos como desnudos. Desnudos. Estamos delante del Señor, lo que hemos leído antes en Hebreos. Delante del Señor estamos así, desnudos. No hay cómo mentir, no hay cómo decir que no hay cómo justificar. Simplemente aceptar que somos malos. Aceptar que hay maldad en nuestros corazones, que hay malicia. Que hay adulterio, que hay mentira, que hay engaño, que hay lujuria, que hay orgullo, que hay muchas cosas. Dios lo sabe y nosotros no tenemos que intentar engañar a Dios. El Señor puede recibir con humildad. Y si el Señor me está diciendo esto, yo lo acepto. Yo diré, es verdad, así es. Ahora, la humildad que nos hace hacer, nos humillar delante del Señor y decir, yo no puedo solo. No puedo. El Señor me has confrontado, el Señor me has enseñado, has abierto mis ojos, la palabra entró, penetró en mi corazón, me ha enseñado quién soy, pero yo no puedo librarme de mi pecado. Entonces, busco a Jesús. Busco a Jesús. Pero nosotros debemos recibir la palabra, esta palabra que es poderosa, con humildad. Pero para recibir esta palabra con humildad, tenemos que desechar toda la malicia, toda la inmundicia que hay en nuestras vidas. Porque si estamos llenos de esas cosas, ¿qué humildad hay en nosotros? No hay. Si estamos llenos de suciedad, no hay humildad. No vamos a recibir esta palabra con humildad. Más bien vamos a recibir, nos vamos a irar. Porque vamos a decir, que está diciendo que soy adúltero. Está diciendo que soy fornicario, que soy mentiroso, que soy orgulloso. ¿Quién eres tú? Pero lo que pasa es que no eres la persona.
¿Sí? ¿Quién soy yo para decir estas cosas, ¿no? De alguien. ¿Quién soy yo? Pero lo que nosotros debemos mirar, que no eres la persona, que la persona también tiene que estar aquí sentada escuchando, que es Dios que está hablando lo que es pecado, y cómo nosotros debemos nos portar delante de su palabra, que todo hombre sea hallado mentiroso, pero Dios es veraz todo el tiempo. Y nosotros debemos recibir esta palabra de parte del Señor con humildad en nuestros corazones. Pero para recibirla hay que desechar muchas cosas. Para recibirla hay que hacer limpieza en nosotros. Hay que mirar nuestros pecados. Hay que decir, saber, esto es pecado, esto también, esto estoy fallando, esto estoy desagradando al Señor. Mira, tengo un montón de cosas que tienen que ser quitadas de mí. Tengo que reconocer mis fallos. Porque si yo miro, tengo vicios, pero no pasa nada. Hablo mentira, pero no pasa nada. Miro las mujeres en la calle, pero no pasa nada. Tengo que pensar una cosa. He hablado mentira. Pues sí que pasa, soy un mentiroso. En este momento he sido un mentiroso. No que hablé una mentira. No, en este momento me he convertido en un mentiroso. He mirado a una mujer en la calle. No, que no pasa nada, no. Jesús dijo unas palabras, que si mirase una mujer en la calle y deseara en mi corazón, y es adulterio. En este momento, ¿qué soy? Un adúltero. Que eso hace daño, ¿verdad? Claro que hace daño, y es bueno, porque es la verdad. Es la verdad. La verdad, hermanos, hace daño al principio, pero es para que nosotros reconozcamos quién somos. En este momento, es que uno ya piensa, he fallado, no pasa nada, pero ya, no, en este momento, adúltero. He adulterado en el corazón. En el corazón ya has adulterado con ella, como dijo Jesús. Entonces soy un adúltero y me voy a casa triste. Delante de Dios, Señor, he adulterado. No que, Señor, he cometido un deslice. No, Señor, es que no debía, pero he fallado un momento. No has fallado un momento. Delante de Dios tiene que llegar como que desnudo. El Señor, he adulterado. Pasó esto. No quiero cometer estos pecados. No quiero. Ayúdame. Con humildad. Pero muchas personas dicen, que no pasa nada. No, Jesús dijo, pasa. Adulteró. Y mucha gente dice, no pasa nada. No, hermanos, sí que pasa. Sí que pasa, y nosotros debemos limpiarnos de toda inmundicia, de toda malicia, y recibir la palabra con humildad. Es la palabra que es poderosa, como dice la palabra. Es palabra poderosa para salvar vuestras almas. Es poderosa. Tiene valor, hay que tener valor la palabra de Dios para nosotros. Tiene que ser, la palabra de Dios no tiene que ser sugerencias como es para muchas personas. Tiene que ser mandamientos como siempre fue hablado. Nunca fue dicho, mira, son sugerencias de parte del Señor. No eran mandamientos. Mandamientos de Dios. Decretos, estatutos. Palabra de Dios. La manera que Dios quiere que uno viva. Es así, mandamiento, la voluntad de Dios. Estamos delante de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. No son sugerencias. Debemos mirar como mandamientos. Y si miro como mandamientos del Señor, ya la miro distinto. No, eso es un mandamiento. Entonces, si es un mandamiento, lo voy a hacer de todo para cumplirlo. Es así que uno mira, ¿verdad? Los mandamientos. No, es un mandamiento, entonces tengo que hacer de todo para hacerlo.
Sabemos que vamos a fallar, pero si vivimos como es sugerencia y vivo como quiero, pues así vamos a fallar a cada día, a cada momento, a cada rato de nuestras vidas. Pero si miro como mandamientos del Señor, yo voy a pelear para cumplirlos. Pelear día tras día para cumplirlos. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. ¿Amén? Dice así: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su pueblo. Mira lo que son las palabras de Dios para nosotros. Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está diciendo palabras para nosotros. Dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras. Presta atención a mis palabras. Es lo que Dios está hablando a nosotros. Presta atención a mis palabras. Pone atención en ellas. Son palabras del Señor. Palabras verdaderas, de justicia. Palabras de Dios. Dice: presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Mira la importancia de tener la palabra de Dios. Es que no son sugerencias para nosotros. No es como, yo miro la Biblia y quizás ya voy a practicarla. No, miro la Biblia y voy a pelear para obedecerla. ¿Por qué? Porque son palabras del Señor. Y el Señor me está diciendo algo. Presta atención. Presta atención, pone atención a mis palabras. Dice: inclina tu oído. Inclina tu oído. Que esté atento a las palabras del Señor. No esté atento a otras cosas. Esté atento a las palabras del Señor. No va a hablar cualquiera, va a hablar el Señor, que sabe todas las cosas. No es cualquiera que va a hablar. Si fuera un hombre, pues cierra los oídos. Pero el Señor está diciendo: presta atención. Presta atención, inclina tu oído. Dice que no se aparten de tus ojos, guárdalas. Guárdalas. Eso es difícil, ¿verdad? Guardar las palabras del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que la guardamos, no en nuestra mente, Él quiere que la guardamos en medio del corazón, aquí. ¿Sabe? Y los corazones están llenos de muchas otras cosas. Y no hay espacio para la palabra de Dios. No hay espacio. Está diciendo guarda y dice dónde guardar, en el corazón. Ahí, en el corazón se tiene que guardar. Pero la gente tiene el corazón que está lleno de deseos, de seducción, de mentira, de engaño, de pleitos. Esto hay. ¿Cómo que va a guardar la palabra del Señor en medio a tanta basura? Esta es la pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a guardar la palabra de Dios en medio de tanta basura? Por eso Santiago dice: quita toda la inmundicia y la malicia. Quita. Porque tiene que dar espacio a otra cosa. Dar espacio a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor, a guardarla, a atesorarla. No es posible en un corazón que está lleno de maldad y de engaño. No es posible. Hay un lugar para guardar las palabras del Señor. Y es nuestros corazones, no hay otro. No es que yo voy aquí va a estar en mi mente. No vale. No vale guardar las palabras del Señor en la mente. El Señor no dijo esto.
No dijo guardar en la memoria. No, dice guardar en el corazón. Y si quiere guardar en el corazón, tiene que hacer limpieza en este corazón. Hay que hacer una limpieza en este corazón. Sacar la inmundicia, sacar la malicia, sacar la maldad. Desde aquí va a reinar la palabra del Señor. Los mandamientos de Dios tienen que reinar aquí. Se va a dar cuenta de una cosa. Ni tú ni yo podemos. Pero el Señor sí lo puede. Nosotros tenemos a quien buscar. Porque si no, vamos a estar peleando nosotros mismos con nuestras fuerzas. Y no es esto. Y no es esto. Y no es así. Nosotros nos apoyamos siempre en Cristo. Buscamos siempre a Cristo. Él nos ayuda. Es Él que nos ayuda. Es Él. Amén. Mira, Salmo 119. El Salmo 119. Del 105 en adelante, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Palabra del Señor es lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es la que me va a guiar. Es eso lo que está diciendo. La que me va a guiar es la palabra del Señor. Si sigo la palabra del Señor, si sigo sus mandamientos, si estoy ahí, si propongo mi corazón a ellas, si dispongo mis oídos a escuchar, si la guardo, si la atesoro, para mí es luz. Es lámpara a mis pies y es luz para mi camino. Vamos a leer el Salmo 18:30. Salmos 18:30. Amén, ¿está ahí? Es en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Mira lo que dice de la palabra de Dios. Acrisolada es la palabra del Señor. Es escudo a todos los que a Él se acogen. La palabra del Señor. Si nosotros buscamos la palabra del Señor, hermanos, nosotros vamos a proseguir adelante. Ahora, para terminar, Isaías 48. Isaías capítulo 40, versículo 8, y terminamos. Esta también nosotros conocemos bastante, nos gusta. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es palabra del Señor, permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, es eterna. Es eterna. Por eso nosotros debemos poner nuestros corazones, disponer nuestros corazones, nuestros oídos y guardar y atesorar. ¿Por qué? Porque es eterna, no es pasajera, no es una idea. Es eterna y nunca va a cambiar. Nunca va a tener otra palabra que va a reemplazar la palabra de Dios. Es eterna. No hay otra cosa que nosotros podemos decir: pero ¿y si atesoro esto y luego viene otra verdad? No hay otra verdad. La palabra de Dios para nosotros es eterna. Es eterna. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopra sobre ella. En verdad,
el pueblo es hierba. El pueblo es hierba, pero la palabra del Señor es eterna. Así que, hermanos, nosotros debemos poner nuestros ojos en Dios y en su palabra y atesorar en nuestros corazones. Porque entendemos una cosa, no solo de pan, hermanos, vivirá el hombre, como dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, porque su palabra, como hemos leído, es una palabra, Señor, eterna, Padre. Y esta palabra, Señor, tiene que estar en nuestros corazones, Señor. Nosotros queremos atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor, porque esta palabra, Señor, es luz para nuestros caminos, Padre. Esta palabra, Señor, alumbra nuestros pasos, nos enseña cómo nosotros debemos andar, Padre. Guárdanos, Señor. Guarda a su pueblo, Señor. Toca sus corazones, Padre. Nos enseña, Señor. Nos convence, Señor, que nosotros te necesitamos. Necesitamos su palabra para nosotros, Padre. No son sugerencias, Señor, son mandamientos. Mandamientos de un Dios santo, de un Dios todopoderoso. Que un día nosotros estaremos delante y vamos a tener que dar cuenta de todas nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Todas las cosas, Señor, delante de ti son desnudas, Padre. Y no hay como nosotros, Padre, engañar a ti ni a nosotros mismos, Señor. Porque el Señor nos conoce. Te damos las gracias, Padre. Gracias por este día maravilloso que hemos pasado, Señor. Gracias por poder alabarte. Gracias, Señor, por poder tener la oportunidad, Señor, y la libertad de orarte, Señor. Aquí está su pueblo, Señor, delante de ti. Podemos confesar nuestros pecados, nuestros errores, Señor, nuestros temores, Señor. Sabemos que estamos delante de un Dios santo, misericordioso, justo y que nos perdona. Gracias, Padre. Acompáñanos, Señor, a nuestras casas. Guía, Señor, nuestros pies en la verdad. No permita, Señor, que nuestros ojos se aparten de ti, Señor, por ningún momento. Y que nuestros corazones, Señor, atesoren sus mandamientos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.